Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos. Antes de iniciar, nos pidieron las oraciones y hay muchos que nos están pidiendo, y yo quisiera que antes de comenzar tuviéramos la oración hay muchos enfermos en muchas partes del mundo. Entre nuestros hermanos también hay muchos que están padeciendo. Que podamos nosotros doblar nuestras rodillas y podamos decir al Señor que Él pueda obrar. Lo que el hombre no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo único que necesitamos es ¿qué? Solo creer, solo confiar en Él. Pero muchas veces nosotros como hermanos podemos tal vez no interceder, pero sí suplicar al Señor que Él pueda interceder al Padre para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Los quiero invitar, si me acompañan, para que tengamos la oración, ¿les parece? Padre querido, en esta linda mañana, Señor, de tu día santo, queremos llegar hasta el trono de su gracia, humildemente, Señor. Darle a usted la honra y la gloria, porque solo usted se la merece. Oh Padre, en tu pueblo hay necesidad. En tu pueblo, oh Padre, hay hermanos y hermanas que tienen necesidad, Señor, de la salud. Pero también en el mundo hay muchos que están sufriendo. Esta oración humildemente la pedimos que pueda aceptarla, Padre. Reconocemos que somos pecadores, que no tenemos, Señor, nada que presentarle. Pero queremos, Señor, humildemente suplicarle por todos tus hijos que están suplicando, Señor, por una oración para su salud. Nuestra hermana Hilda, Señor, que vive en Plaza Grey, por favor, Padre, ella pide una oración por su salud de ella. Por varios que hoy, Padre, están en los hospitales, diferentes enfermedades, tiene necesidad tu pueblo, Padre. Oh Padre, escúchanos, no porque seamos buenos, sino porque tu amor es invariable y es infinito, Señor. Y tu misericordia pueda alcanzar a cada uno de tus hijos y también a nosotros, oh Señor. Padre, permítanos también que tu palabra pueda ser de grande bendición, Señor. Permítanos, oh Señor, en el caso mío, esconderme en la roca preciosa que es Cristo Jesús. Que no me vean a mí, Señor, que se vean a usted, oh Padre. Y permite que al salir de este culto podamos decir ciertamente Jehová nos ha hablado. Amén. Quédese con nosotros, oh Padre, se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Nuevamente me es grato estar con ustedes. Siempre el recuerdo de nuestra mente los trae a ustedes a nuestros corazones. Y es hermoso. Cuando está uno allá en su casa, de ustedes también, alejado de todo el bullicio, vienen a veces los rostros de ustedes a nuestra mente. Y a veces le preguntamos al Señor cómo estarán. Pero me da el privilegio de volver a verlos. Y veo que están bien. Y eso especialmente es agradecerle al Señor. Quisiera compartir con ustedes un tema, especialmente se llama la última batalla. ¿Por qué la última batalla? Hermanos, nosotros, usted y yo, fuimos llamados a ser soldados de Cristo. Pero nuestra única arma será especialmente la palabra de Dios. No es con fuerza, no es con sabiduría, sino solo con el poder de su Santo Espíritu. Hermanos, Lucas menciona, también Marcos, también Mateo, mencionan especialmente cuando Cristo Jesús llegó al Jordán y fue bautizado. Después de que fue bautizado, el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde, hermanos? Lo llevó al desierto.
Y allí él especialmente estuvo ayunando y siendo probado especialmente. Y llegó su momento que Satanás llegó y le dijo, convierte estas piedras. Y Jesús contestó, no solo de pan vivirá, ¿qué dice? El hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Hermanos, acompáñenme, Marcos capítulo 1, su verso 12 y su verso 13. Dice de la siguiente manera. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Si usted contrasta Mateo, Lucas y Marcos, va a usted a encontrar que tienen versiones diferentes. O sea, opiniones diferentes de lo que le sucedió a Jesucristo en el desierto. Y aquí nosotros podemos ver de que dice la última parte que los ángeles le servían. Entonces, ¿estuvo o no estuvo Jesús en un ayuno? Entonces, ¿a qué momento llegaron los ángeles a servirle? Miren, Lucas capítulo 4, verso 1 y 2 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo ¿qué? Hambre. Ahora aquí Lucas nos dice especialmente que era tentado ¿por quién? Por Satanás. ¿Todo el tiempo, los 40 días? No. Miren, acompáñenme para que podamos ver el contexto general de lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, y lo va a encontrar en el capítulo 4, su verso 1 al 13. Miren, dice de la siguiente manera. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales luego tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Si tú pues me adorares, todos serán, dice, tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre las almenas del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedras. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un, dice, tiempo. Aquí vemos nosotros, hermanos, el desarrollo de la tentación de Jesús. 3 cosas le presentó el diablo. Número 1, lo primero, el cual es la misma tentación para nosotros, es la parte alimenticia. ¿Y saben por qué la parte alimenticia?
Porque si usted da su boca, y si usted permite que entre cualquier cosa que no es alimento, hermanos, automáticamente Satanás puede tomar control de nosotros. Y usted me puede decir, pero yo asisto todos los sábados al culto, yo doy mi diezmo, yo hago obra misionera, yo hago muchas cosas. ¿Cómo es que Satanás toma control? Ahorita vamos a verlo. Mire que sigue diciendo. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. ¿Fue Jesús quien quiso ir al desierto o fue llevado por el Espíritu de su Padre? ¿Quién quisiera, queridos hermanos, estar ustedes en estos momentos en el desierto? Sin agua y sin comida. Y sin aire acondicionado. Sigue diciendo. Fue llevado por el Espíritu de Dios. Él, Jesús, no invitó a la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y también su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que él iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para poder atacarlo. Quiero llevarlos un poquito a un recuerdo muy especial. ¿Quién creó, hermanos, los cielos y la tierra? Otra vez la pregunta, ¿quién creó los cielos y la tierra? Es Jesús. Es Jesús quien lo creó. ¿Era Dios? Sí. Él era Dios antes de que usted y yo lo conociéramos como Jesús. ¿Quién es el que vino a platicar con Adán y Eva? ¿Quién es el que habló con Abraham? ¿Quién es el que estuvo con Daniel? ¿Quién es el que estuvo todo ese tiempo? Es Cristo, es Jesús. Dios Padre le dio la potestad de los cielos y de la tierra. De todo el universo se lo dio ¿a quién? A su Hijo, a Jesús. Y hermanos, Jesús fue el que creó especialmente ¿a quién? Al hombre. Al crear al hombre especialmente, lo formó a su imagen y a su semejanza y le dio especialmente la potestad de esta tierra, ¿sí o no? El hombre debiera de ser el gobernante de esta tierra, el príncipe de esta tierra. Él debía haber llegado a los concilios de los cielos. Y usted puede verlo en el libro de Job. ¿Quién llegó a esos concilios? ¿Como representante de qué? De la tierra. ¿Se acuerda? Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le contesta, de rodear ¿qué cosa? La tierra. Pero ¿cómo es que Satanás especialmente recibe ahora ser el príncipe de este mundo? Adán le entrega especialmente esa potestad. Esa tierra no le debiera pertenecer a Satanás. Esa tierra nos debiera de pertenecer a nosotros. Pero usted me puede decir, sí, pero el hombre es el que gobierna ahorita, ¿sí o no? ¿Sí? Quiero llevarlos otra vez a Lucas, por favor. Lucas capítulo 4. Su verso 5 y 6. Miren qué dice el verso 5 y 6. Cuando Jesús estaba en el desierto, en el verso 5 dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Verso 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me es entregada, y a quien yo quiero, dice, la doy. ¿Tenía razón Satanás? Sí, tenía razón. ¿Por qué tenía razón? Porque Adán le entregó especialmente esa potestad, no Dios. No se la entregó Dios, se la entregó el mismo hombre. Muchas veces nosotros les entregamos nuestra mente a Satanás y sin darnos cuenta. Pero miren que sigue diciendo. Después de que inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo, habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie. Pensó establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres, dominaba el mundo. Cristo había venido para poder desmentir esa pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería, dice, recuperado, hermanos. Génesis capítulo 3, verso 15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir, dice, el calcañar. Satanás sabía especialmente que no podía ejercer dominio completo sobre el mundo. Él lo sabía. Veía que los hombres, la obra de un poder que podía resistir a esa autoridad. ¿Podemos resistir a Satanás, hermanos? Sí, en Cristo Jesús. Pero miren, sigue diciendo. ¿Dónde entonces atacó Satanás después de la caída del hombre y después de que había sido perdonado por Dios? ¿Dónde atacó especialmente Satanás? Ya había sido perdonado. Cristo le dijo, Jesús le dijo, te perdono, no te preocupes, pero ya no puedes estar aquí en el Edén. Tienes que salir y ahora con el sudor de tu frente tienes que trabajar para que puedas comer. Entonces Satanás vino con un intenso interés y consideró los sacrificios que ofrecían Adán y sus hijos. A Adán y a sus hijos se le enseñó la manera de cómo hacer ofrendas a Dios. En estas ceremonias discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Satanás se daba cuenta de que sólo así podía estar en comunión con el cielo, Adán y Eva. Se dedicó a interceder esta comunión. Representó falsamente a Dios, así también como los ritos que señalaban especialmente ¿a quién? Al Salvador. ¿Qué le sucedió al Israel antiguo? ¿Pudo ver a Cristo cuando Él vino? No. ¿Sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Sí, lo sabían, ahí estaba en las Escrituras. Y cuando nació se dieron cuenta. Herodes mandó a llamar a los escribas y le dijo, a ver, díganme ustedes lo que están diciendo estos magos que venían del oriente y que traían mucha alegría para ver el Salvador que iba a nacer. Pero su pueblo, ¿qué dijo? ¿Quién? ¿De dónde va a nacer? Y encuentran que iba a nacer en Belén. Hermanos, también los hombres fueron inducidos por Satanás a temer a Dios.
como a un ser que se deleita en la destrucción. Los sacrificios que debían revelar su amor eran ofrecidos únicamente para poder apaciguar su ira. Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres a fin de asegurar su dominio sobre de ellos. Cuando fue dado la palabra escrita de Dios, Satanás, escuchen esto, estudió las profecías del primer advenimiento del Señor. De generación en generación trabajó para poder cegar a la gente acerca de esas profecías. ¿Lo logró? ¿Lo logró? Sí, hermanos, lo logró. No todo el pueblo de Israel agradeció a Dios porque vino Jesús, sino al contrario, cuando lo vieron en su ministerio, ¿qué hicieron, hermanos? Le buscaron para poder, ¿qué? Matarlo. Sigue diciendo: a fin de que rechazasen a Cristo en ocasión de su venida. En Romanos capítulo 8, su verso 3 dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado ¿en dónde? ¿A semejanza de qué vino Jesús a esta tierra? En carne de pecado. O sea, como la tuya y como la mía. Semejanza de pecado. Pero sigue diciendo: antes se había comunicado Dios con la humanidad por medio de ¿quién? De Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad ¿en quién? A ver si se entiende esta palabra. Antes, ¿quién era el intercesor para hablar con la humanidad? Cristo. O sea, y ahora, ¿en dónde es que se comunica Dios con la humanidad? ¿Dónde? ¿Dónde debe estar Cristo? En nosotros. En nosotros. Su palabra escrita no sirve de nada si está guardada. No sirve de nada con que yo me aprenda todos los capítulos, pero si no lo pongo en la práctica. Ahora Cristo debe morar ¿en dónde? En mi corazón. Hermanos, Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera especialmente una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido ¿qué? Restaurada. 2000 años, hermanos, Satanás hizo lo que quiso. Pero cuando Cristo vino, Él vino no a predicar la palabra. Él vino a sanar el corazón de la humanidad. Él vino a que pudiera ser salvo de su propio pecado, quitarle ese pecado. Pero especialmente su pueblo estaba esperando una liberación ¿qué? Terrenal. Hermanos, si usted está esperando una liberación terrenal, de que le devuelvan su trabajo, de que le devuelvan su carro, de que le devuelvan la salud, y no busca a Cristo para entregarle sus pecados a los pies de Él, hermano, en vano será lo que usted esté haciendo. Necesita usted entregar su corazón completamente. Necesitamos entregarnos completamente al Señor. Hermanos, sigue diciendo: todo se perdió cuando Adán se rindió ante el poder del apetito. El Redentor, en quien se unía tanto lo humano como también lo divino, o sea Jesús, estuvo en el lugar de Adán y también soportó
un terrible ayuno de casi 6 semanas. ¿Quién ha hecho tan siquiera un día de ayuno? ¿Cómo se siente cuando usted hace un ayuno? ¿Cómo termina usted su ayuno? Le doy un ejemplo. Soy muy malo yo para hacer ayuno. Cuando termino el ayuno, hermano, yo tiemblo. Ya quiero que la comida esté allí. Y cuando normalmente, porque hacemos esto muy frecuentemente, el sábado lo usamos para hacer ¿qué? Ayunos. Porque el sábado, pues no voy al trabajo. Pero ese día estamos como tristes, enojados, y que el predicador se apure porque ya quiero irme a comer. ¿O no es cierto? ¿Le pasó lo mismo a Jesús? Sí. Pero estaba solo. Sintió dolor. El hambre que tú sientes también lo sintió él. Sintió lo mismo. También sintió cansancio. Mire que sigue diciendo. La duración de ese ayuno es la más poderosa evidencia de los alcances de la pecaminosidad y el poder del apetito depravado sobre la familia humana. ¿Ven cuánto poder tiene Satanás? Cristo fue nuestro ejemplo en todas las cosas. Cuando vemos humillación en esa larga prueba y ayuno del desierto a fin de vencer por nosotros la tentación del apetito, debemos, escuchen esto, aplicar a nosotros mismos al ser tentados. Cuán importante es que sintamos la necesidad de tener el apetito bajo el dominio de la razón. Los que se llaman cristianos, y la verdad aquí me da mucha tristeza, los que se llaman cristianos cuya conciencia es clara y tienen a Cristo delante de ellos como su modelo, ¿cómo pueden rendirse a la complacencia de aquellos apetitos que tienen una influencia debilitante sobre la mente y sobre el corazón? Es un hecho penoso que los hábitos de complacencia propia, a expensas de la salud y del debilitamiento de las facultades morales, mantenga bajo el yugo de la esclavitud en la actualidad a una gran parte del mundo cristiano. No dice mundo en general. ¿Quiénes están sujetos? ¿Y saben qué hace Satanás? Se ríe de nosotros. Están jugando al vegetarianismo. Están jugando al vegetarianismo y Satanás, les voy a poner todo lo que gusten. Pero aunque sea un poquito de queso, aunque sea un poquito de leche, está recomendado. Ahí está, un huevo, no hay problema, no se preocupe. Ahí está también en el espíritu de profecía. Como está en el espíritu de profecía, también lo hagamos. Muchos no se quieren entregar totalmente a Cristo. Muchos creen que solo la obra de la Reforma Pro Salud solo es un chiste, solo es un entretenimiento, solo es algo en el cual hay que mantenerse entretenidos. No, hermanos, es parte de nuestra salvación. Aunque usted no me lo quiera creer, es parte de nuestra salvación. Miren, muchos que dicen ser piadosos no investigan la razón del largo periodo de ayuno y de sufrimiento que pasó Cristo en el desierto. Su angustia de Jesús no dependió tanto de soportar el tormento del hambre. O sea, su dolor del hambre, su dolor de cabeza que a veces nosotros sentimos,
su debilitamiento del cuerpo que muchas veces nosotros sentimos por hacer un ayuno, no era por el hambre en Cristo, sino como comprender los terribles resultados de la complacencia del apetito y de la pasión sobre la raza humana. Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo iba a inducir a olvidar ¿a quién? A Dios. Y que se interpondría directamente en el camino de ¿qué dice ahí? ¿Quién se iba a interponer entre nuestra salvación? El apetito, hermanos. Mire, Cristo especialmente resistió y venció. ¿Y qué venció? La prueba del apetito, el amor al mundo y el amor a la ostentación. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva, y que tan fácilmente nos vence a nosotros. Hermanos, Adán, ¿cómo era Adán especialmente, hermanos? Era perfecto en todo, ningún defecto de pecado. Estaba en su plenitud de fuerza, era viril, perfecto en vigor mental, ¿sí? Perfecto en vigor corporal, rodeado de la gloria del Edén. Tenía comunión diaria con los seres celestiales. O sea, como decía, tenía todo. ¿Por qué pecó? Hermanos, ¿cuándo buscas más a Dios? ¿Cuando tienes todos? ¿O cuando no tienes nada? Miren. Ahora veamos a Jesús, más chiquito que Adán, en el sentido terrenal. ¿Cómo era su cuerpo? Pérdida de fuerza física, pérdida de fuerza mental y pérdida de valor moral. ¿Cuántos años había pasado ya desde Adán hasta Jesús? 2000 años. 4, gracias hermana, le agradezco. Soy muy malo para las cuentas. 4000 años había pasado, hermanos. Y la humanidad ya había estado, ¿qué? Completamente agotada. ¿Cómo estamos hoy, hermanos? Más débiles. Pero ¿sabían ustedes que con esos débiles Dios quiere mostrarle al universo completo que pueden vencer a Satanás? Miren que sigue diciendo, especialmente en esa época la raza humana, cuando Jesús vino, ya estaba completamente muy debilitada. Pero nuestro Salvador tomó esa humanidad con todo lo que tenía. Se vistió de la naturaleza humana, con la posibilidad, escuchen esto, de poder ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya que soportado. ¿Tenía la oportunidad Cristo de poder ser tentado? Sí, hermanos. ¿Podía vencerlo Satanás en esos momentos? Sí. Entonces, ¿por qué pudo vencer Jesús? ¿Venció como hombre o venció como Dios? No todos están de acuerdo. Si Él hubiese vencido como Dios, usted y yo no tenemos posibilidad de salvarnos. Y se lo vuelvo a repetir. Si Él no hubiera vivido completamente la humanidad de usted y la mía, hermanos, de nada hubiese servido especialmente el plan de salvación. Era necesario que tuviera los mismos pensamientos que usted y yo tenemos, las mismas debilidades que usted tiene y también yo lo tengo, porque es la única manera para poder salvarnos, haciéndose semejante a nosotros en todo. Entonces, ¿qué lo hizo que no pecara? ¿Su qué? ¿La conexión con qué?
¿Y sabe qué está haciendo Satanás hoy día? Que usted y yo perdamos esa conexión. Y mire, perdemos mucho tiempo en nuestro trabajo. No significa que no debemos de trabajar. ¿Cómo regresamos a nuestra casa? Cansados. ¿Verdad que regresamos con las ganas de estudiar la palabra de Dios? ¿De ir con nuestro vecino y compartirle la palabra de Dios? No. Muchos regresan como cansados, dolidos. Y aún hacen su oración ya en la cama. Dice, ay Dios mío, gracias porque ya me trajiste. Perdóname, pero mañana platico contigo. ¿O no es cierto? Hermanos, para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base, escuchen esto, de la gran tentación. Precisamente donde empezó esa ruina, debe empezar la obra de nuestra ¿qué? Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó. Por sobreponerse el apetito, Cristo debía ¿de qué? De vencer. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado, miren esto, de la gloria del Padre. O sea, cuando Él entró, todos los ángeles iban con Él, cuidándolo. Él era el jefe de jefes. Pero, absorto de la comunión con Dios, Él se sintió elevado por encima de la debilidad humana. Pero la gloria de Dios se apartó de Él. Y quedó solo para poder luchar con la tentación. ¿Cómo quedó Jesús, hermanos, en el desierto? ¿Y su Padre dónde estaba? ¿Y los ángeles dónde estaban? Usted y yo tenemos que vencernos. Cada uno de nosotros tenemos que vencernos. Si usted no queda solo, si usted un día no puede estar solo, hermano, va a ser difícil los tiempos que nos tocan vivir de aquí en adelante, lo que viene. Es necesario que hoy aprendamos a tener esa comunión con Dios. Es necesario que aprendamos nosotros a estar en comunión con nuestros padres todos los días. Hermanos, esta le apremiaba en todo momento. La tentación estaba encima de Jesús. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. ¿Qué le pasaba a Jesús? ¿Quería Él entrar al desierto? No, Él era humano igual que usted y yo. Pero era llevado ¿por quién? Por su Padre. Fue llevado por el Espíritu de Dios. Igual, hermanos, Dios hará lo mismo con nosotros. Y miren, Lucas capítulo 4, su verso 3 y 4 dice: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que podía obtener la victoria en todo el conflicto. Gracias a Dios que Jesús no dobló, hermanos, porque sinceramente usted y yo no hubiéramos podido ser salvos. De veras, gracias a nuestro Padre Celestial que Cristo tuvo esa fortaleza. Porque si Él no hubiese, hermanos, ganado esa victoria, usted y yo ya no existiríamos. Miren, esperaba Satanás que bajo su imperio de la desesperación y el hambre extrema,
Cristo perdería la fe en su Padre. Y podría obrar un milagro en su propio ¿qué? Favor. Si Jesús lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de ¿qué? De salvación. Muchos hermanos, no sé si a usted le ha pasado, tratamos de agarrar un poquito de ayuda. O nosotros como padres, cuando tenemos a nuestros niños pequeñitos y ellos están ya sea aprendiendo a manejar la bicicleta, ellos lo quieren hacer solo, pero nosotros estamos siempre ahí, ¿sí o no? Y queremos ayudarlo. Queremos estar ¿qué? Siempre tratando de ayudar a nuestros hijos. Está bien. Pero si Jesús hubiera dicho, écheme la mano, a ver, Gabriel, tráeme un pan por ahí, por favor. Un pedacito de pan, un pedacito nada más para que yo soporte otro poquito más de tiempo. Si Él hubiera hecho algo especialmente de esa manera, hermanos, usted y yo no pudiéramos ser salvos. Miren, Jesús frente a Satanás dijo las palabras de las Escrituras. Escrito está. Dijo, en toda tentación, el arma de su lucha era ¿qué? La palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad. Pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Jehová, era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja ¿qué? Alguna. Fue en el mayor tiempo de la debilidad de Jesús cuando Cristo fue asaltado por las tentaciones más fieras. Así Satanás pensaba prevalecer. Por este método había obtenido la victoria sobre los hombres Satanás. Cuando faltaba la fuerza y la voluntad, se debilitaba y la fe dejaba de reposar en Dios. Entonces los que habían luchado valientemente por lo recto durante mucho tiempo eran, ¿qué dice aquí? ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo aguantó a ese pueblo? ¿Y cómo dice las Escrituras que era Moisés? Manso. El hombre más manso. Pero llegó su momento que se rebalsó, ¿sí o no? ¿Y se enojó con quién? Con ese pueblo. Y le dice, Dios le dice, ¿sabes qué? Necesitan agua, solo toca la piedra. Pero como estaba ya molesto con ese pueblo que todos los días se quejaba, agarró la vara y le pegó. Hermanos, usted y yo a veces decimos, ¿qué tanto es esto? Es chiquito, lo dejemos pasar. ¿O no es cierto? Es pequeñito, usted es muy estricto. ¿No a veces hacemos así? Pero Dios, como dijo el hermano, pecado es ¿qué? Pecado. Y Moisés, dice ahí las Escrituras, cansado por 40 años de peregrinación, fracasó en los mismos límites de la tierra prometida. ¿Ahora se acuerdan de Elías? Elías, ¿se acuerdan que cuando le pidió a Dios que descendiera fuego, lo hizo descender? Y todo el pueblo de Israel se convirtió nuevamente a Dios. ¿Cómo creen que se sentía Elías en ese momento? Nosotros usamos una expresión como el guajolote. Pues sí, estaba viendo que la gloria de Dios estaba siendo manifestada, y por la palabra de Elías
Pero cuando la reina Jezabel le dice, mañana seguramente ya estarás muerto, yo mandaré a matarte. ¿Qué hizo Elías? ¿Salió qué? Huyendo, corriendo, y se fue a esconder y corrió. Y cuando se cansó, le dice, Dios, ¿qué haces aquí? Me van a matar, mejor llévame, mátame por favor, ya no quiero nada. Le dan pan y sigue corriendo y se va a esconder. Lo agarró el miedo. Miren qué dice acá. Siempre que una persona esté rodeada de nubes, que se halle perpleja por las circunstancias o afligidas por la pobreza y la angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata de destruir nuestra confianza en ¿quién? En Dios, porque Él permite que exista tal estado. Dios permite que entremos en esas partes, en esas circunstancias, que entremos en pobrezas y angustia. ¿Sí? ¿Saben para qué? Para probar si en verdad creemos en Él o no creemos. Si solo recibimos lo bueno de Él y lo malo. ¿Qué dijo Job? ¿Solo vamos a recibir lo bueno y no también lo malo que venga? Hermanos, sigue diciendo. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le va a privar de sus medios de sostén. Miren, y lo voy a decir con el debido respeto. De todas las obras más difíciles que hay en el ministerio de Dios, es la obra misionera médica. ¿Saben por qué? Porque hay que abrir campo, no con los que ya conocen, sino con las personas que no conocen. Hay que llevar este evangelio que Dios nos ha enseñado. La obra misionera médica no es estar aquí en este púlpito, hermanos. Es estar allá batiendo el barro, el agua, lavándole los pies a las personas, que no muchas veces huele muy bien, y allí hacer la obra de Dios. Muchos no quieren ser privados de esto, ni menos de su cama que tiene que, pues, muy agradable. ¿Y dormir en dónde? En el piso, o donde muchas veces no está cómodo. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia. Pero lo único que podemos confiar en este mundo es la palabra de ¿quién? De Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. Aún en esta vida no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre que celestial. Hermanos, cuando aprendamos especialmente a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvar nuestra vida. Lo único que preguntaremos será: ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. Confiaremos en la orden de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Avanza y trabaja. Avanza y predica. Avanza y sana a las personas.
Es lo que nos dice Dios. ¿Y en qué confiaremos? No hay ningún justo ni hijo de justo que mendigue ¿qué? Pan. Esa es la promesa. Esa, hermanos, es la promesa que tiene Dios para con nosotros. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se van a ver privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley de Dios en obediencia a las potencias terrenales. Se les va a prohibir comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte, pero al obediente se le hace esta promesa: habitará en las alturas, fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán, ¿qué dice? Ciertas. Esa es la promesa que tenemos de nuestro Padre Celestial. Hermanos, los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. Hermano, no te preocupes en el tiempo de angustia. Usted y yo tendremos pan. Tendremos agua. No caerán sobre los obedientes las plagas. Esa es la promesa de Dios. Miren, sigue diciendo: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. Salmos 37, 19. El profeta Habacuc previó este tiempo de angustia y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Hermanos, de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor Jesucristo, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para poder corromper y degradar a la humanidad. Satanás sigue usando el mismo método de hace 6,000 años. El mismo método que usó para Adán y Eva, lo sigue usando hoy día. ¿Por qué? Estaba yo escuchando un documental especialmente acerca de el transhumanismo. Y supuestamente los hombres que tienen más conocimiento en ciencia hoy y tecnología dicen que la humanidad está evolucionando. Y a partir de estos años y hasta el 2045 se espera que el hombre ya no sea el mismo de ahora. Ahora tendremos ¿qué? Tecnología agregada a nuestros cuerpos y seremos mejores y ya no moriremos. Hermanos, pero si en 6,000 años se sigue usando el mismo método para poder corromperlo, el apetito. Es bien fácil de corromper al humano. Satanás se ríe de la humanidad. ¿Y por qué? Tienen gran conocimiento, pero no de Dios. Tienen conocimiento de ciencia humana, pero no de Dios. Dios quiere que usted y yo podamos nosotros estudiar más acerca de la ciencia de la salvación.
Él quiere que todos los días, porque hermanos, ¿qué pasaremos si es que usted y yo podemos ir allá al cielo cuando Cristo venga? ¿Qué cree usted que pasaremos haciendo allá, ese tiempo allá en la eternidad? Alabando al Señor. Y dice su palabra que vamos a crecer en estatura y en conocimiento. Porque hermanitos, miren cómo estamos ahorita, bien chiquitos. ¿Y cómo estamos en fuerza física? Débiles. ¿Y cómo estamos en fuerza mental? Débiles. ¿Y en fuerza moral? Dios quiere hacernos fuertes. Miren, mediante la intemperancia, Satanás obra para poder destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma, escuchen esto, todo vestigio de la semejanza divina. ¿Y lo está logrando? Sí. Hoy no podemos vivir sin un aparatito que está a nuestro lado. Todos los días lo tenemos en nuestras manos. Y al ladito de nuestra cama duerme con nosotros. El bebé lo quiere. Sí. Y por allí, sutilmente, Satanás, nosotros le decimos, es que yo traigo aquí la Biblia. Sí, pero mientras viene usted al templo. ¿Y después? ¿Qué mira? ¿Tiene Facebook? ¿Tiene Instagram? ¿Tiene todo eso? Sí, sí lo tenemos, hermanos. Y todo el tiempo que le pertenece a Dios, y llegamos, ¿y cómo llegamos a la casa? Cansados. Dice la sierva del Señor, las personas no se están cansando por el trabajo muscular fuerte, se están cansando porque la mente se ha desviado de la palabra de Dios. Miren, un remedio para los que tienen insomnio es la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Cuando la empiezan a... Ay, de pura letra. Y se duerme. Pero pónganle el aparatito ese. Toda la madrugada puede pasar y no duerme. ¿O no es cierto? ¿Qué dice aquí? Y vuelvo a repetirlo. Mediante la intemperancia, Satanás obra para poder destruir las facultades mentales y también morales que Dios dio al hombre con un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza ¿qué? Divina. Hermanos, Mateo capítulo 24, verso 32 al 34 dice: de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre será, hermanos. ¿Cómo nos va a encontrar nuestro Señor Jesucristo?
Ojalá nos encuentre haciendo su voluntad. Hermanos, en nuestra propia fortaleza es imposible negarnos a los clamores de nuestra propia naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presenta tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y poder entramparlo mediante sus falsas insinuaciones. A todos aquellos, escuchen esto, que no confían en Dios. Si usted confía en Dios, Satanás no podrá hacer nada en usted. Así como lo hizo Cristo, usted y yo podemos vencer en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció Jesús en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir esta tentación, hermanos. Escrito está, dijo Jesús. Cuando nos veamos nosotros asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias, no miremos nuestra debilidad, sino veamos el poder de la palabra de Dios. Hermanos, Salmos 17, 4 y 5 dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Hermanos, no sé si lo que está pasando hoy día te pueda decir a ti que Cristo viene pronto. Si lo crees en tu corazón, es tiempo que ya no juegues con tu salvación. Cristo está presto para darnos de su Santo Espíritu. Cristo quiere que tú y yo podamos ser salvos en su nombre. Queridos hermanos, que ese día que pueda venir nuestro Señor Jesucristo, especialmente nosotros podamos estar allí y podamos decirle: este es nuestro Dios que hemos estado ¿qué? Esperando. Pero antes de que suceda esto, tenemos que ser probados. Tenemos que entrar a esa oscuridad tan grande que viene. Pero hermanos, aunque seamos muy débiles, solo tomémonos de la mano de Cristo. Y Él hará lo que por nosotros mismos no podemos hacer. Que en esta linda tarde Dios te bendiga. Y Dios pueda resplandecer su rostro sobre ti y traiga paz a tu corazón. Que Dios me los bendiga esta mañana. Cristo, hermanos, pronto vendrá. Ojalá tú y yo podamos estar allí. Hagamos todo lo posible. Entreguemos el corazón a Cristo. Él hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Que Dios me los bendiga esta linda tarde. Terminamos con una oración, ¿les parece? Cariñoso Padre, nuevamente alabamos tu santo nombre. A ti sea la honra, la gloria por toda la eternidad, Señor. Gracias. Porque, Padre, el plan de salvación sigue su curso. Pronto tú vendrás. Pronto te veremos, Señor. Permítanos estar allí de pie con los o dentro de los 144,000. Que cuando veamos, Señor, esas nubes venir, podamos decir ciertamente: en este nuestro Dios que hemos estado esperando, Padre. Pero mientras suceda eso, Padre, ayúdanos a caminar en esta tierra. Permítanos que todo lo que hagamos, nuestros negocios, nuestros trabajos, todo, Padre, pueda honrarte a ti. Oh Señor, ciertamente te necesitamos más que nunca.
ayúdanos. Danos de tu Santo Espíritu para que podamos lograrlos, Padre. Danos de ti para que podamos, Señor, verte siempre en las alturas de los cielos. Que nuestros ojos estén fijos allá en el cielo, porque nuestro hogar que tú nos prometes está allá en el cielo, Señor. Oh Señor y Padre, gracias, bendice a tu iglesia, a los que nos están viendo, Señor, a través de la televisión. Tú puedas bendecirlos, Padre. Así también a tu iglesia aquí. Guárdanos en el hueco de tus manos y te agradecemos todo en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.